Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas y espero que tenga unos minutos disponibles para acompañarme a escuchar el relato del día de hoy. Y si le quedo un poquito más de tiempo, déjeme un comentario. Ya sabe que me gusta mucho leerlos. Las montañas siempre han sido territorio de leyendas, donde lo desconocido se entrelaza con la realidad de quienes se atreven a recorrer sus senderos solitarios. En la sierra, el viento no solo arrastra el eco de las aves nocturnas y el crujir de los árboles, sino también susurros que parecen provenir de otro tiempo, de otro mundo. Los lugareños cuentan historias que desafían toda lógica, luces errantes que flotan entre los cerros, figuras espectrales que se confunden con la bruma y voces que emergen de la nada en plena madrugada. Hay quienes aseguran haber visto sombras desplazarse entre los matorrales, acompañadas de un frío que cala hasta los huesos, incluso en las noches más cálidas. Y no son pocos los que han sentido que algo o alguien los observa desde la espesura del bosque sin jamás poder descubrir el origen de ese sentimiento. Se habla de brujas que realizan rituales en lo más profundo de la montaña, de seres que habitan en cuevas y nunca han sido vistos del todo. También se habla de almas en pena que vagan por los caminos buscando descanso. Para muchos, estas historias no son simples cuentos, son advertencias o tal vez experiencias. En la sierra, el respeto por lo desconocido es una regla no escrita, porque hay cosas que es mejor no desafiar. Lo invito a que escuchemos el relato del día de hoy, así que si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa al video y vaya por ella. Aquí lo vamos a esperar, no tenemos prisa. Queremos pasar un rato agradable. Así que recuéstese y póngase cómodo en su asiento o en su sillón. Si está usted manejando un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino. Pero si tiene la oportunidad, cierre sus ojos e iniciemos este recorrido. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Hoy vamos a escuchar el relato de Jaime. Él es un militar que disfruta de escuchar y contar historias paranormales. Lo disfruta mucho, pero no siempre fue así. Antes no le gustaba estos temas, pero después de lo que le pasó, era imposible no empezar a interesarse y creer en que estos testimonios que andan por todo internet y de boca en boca, que andan por allí en las reuniones de amigos, de familiares y que suelen tomarse a juego, en realidad son testimonios. En realidad pueden llegar a ser testimonios reales. Ahora él forma parte del equipo del que no le creen lo que él mismo cuenta, pero de igual forma lo sigue contando. Cuando él era un militar de rango bajo en los inicios de su carrera profesional, estuvo en un grupo que había sido asignado a recorrer una parte de la Sierra Madre Occidental, por el sur de México. La idea era sencilla: localizar y destruir ciertos sembradíos de alguna planta ilegal, de algo clandestino. Estos sembradíos no son tan raros, de hecho casi nunca se tienen problemas en destruirlos porque la gente que se dedica a la distribución de estas sustancias le paga a las personas civiles que viven en pueblos cercanos, quienes lo único que quieren es trabajar. Entonces los militares no encuentran resistencia armada en estos lugares, solo a un grupo de pobladores de la sierra buscando algún ingreso de dinero. Sin embargo, hay sus excepciones, aunque son las menos. Aún podía pasar que tuviera un encuentro armado fuerte, pero ¿saben qué es lo curioso? Al militar que encabezaba el grupo no le preocupaba eso. Él era un militar con experiencia, no era la primera vez que le tocaba ejecutar una orden de este tipo, y él aseguraba que lo que le preocupaba en realidad era para lo que el grupo no estaba preparado. Ellos podían reaccionar ante un enfrentamiento armado, ante una pelea, ante una emboscada, pero ante los temas paranormales no. Y él era muy creyente de eso. Él sabía que eso sucedía en aquellos lugares, ya había ido antes, no era su primera vez como ya lo mencioné. Para Jaime, lo que su jefe temía era una tontería, así que no le dio importancia. Algunos de su equipo sí lo hicieron, pero otros, al igual que Jaime, decían que eran bobadas. Se subieron a un helicóptero y fueron dejados en algún punto bien adentro.
Los dejaron con todo su equipo y ellos emprendieron el camino. Tenían GPS, mapas, tenían toda la tecnología, era imposible perderse. Tenían la ruta bien marcada. La tecnología que se maneja dentro del ejército va más allá de lo que nosotros nos imaginamos, según nos cuenta Jaime. El militar a cargo seguía con su discurso diciendo que los narcos no le apuraban. De hecho, con toda seguridad ya estaban hasta advertidos de que ellos iban. Quizás hasta encontraban el sembradío abandonado, pero no dejaba de pasarse un rosario entre los dedos mientras avanzaba entre el calor y la humedad de la sierra, por lo menos durante el día, porque cuando cayó la noche el frío empezó a morderlos sin piedad, hasta los huesos. Hicieron un campamento, fogatas y montaron sus guardias. Según los cálculos, al día siguiente, al atardecer, llegarían al lugar, y en la noche alguien iría por ellos. A menos de que el plan cambiara, esas eran las ideas de todos. Pero esa misma noche los temores del militar a cargo se cumplieron, y las cosas se empezaron a poner raras rápidamente. Apenas cayó la noche, empezaron los ruidos alrededor del campamento, crujidos de ramas entre la maleza, las lámparas se encendían tras cada sonido, pero nadie lograba apuntar nada. Se dieron rondines buscando quizás algún animal, pero no encontraron nada. De hecho, a Jaime le tocó una de las primeras guardias. Él cuenta que cuando iban caminando detrás de ellos, se escuchaba claramente cómo se rompían las ramas del suelo, como si alguien caminara detrás de ellos, pero al voltear no lograban ver nada. Uno de sus compañeros comenzó a bromear con que era un fantasma, un espíritu de la sierra, algún ser, ente que no conocían, pero lo decía en tono de broma. Hasta que otro le dijo que por favor no jugara con esas cosas, que fuera respetuoso. Pero aquel bromista se bajó el cierre y comenzó a orinar gritando al aire: «Si tienes sed, aquí tengo algo para ti». Grave error, porque casi de inmediato comenzaron a escuchar susurros. Susurros que, al igual que el sonido de las ramas, se escuchaban muy cerca de ellos, ahí donde estaban. Tan cerca se oían que era imposible que no vieran a nadie, pero sus luces no apuntaban a nada. Se escuchaba de un lado, se escuchaba del otro. Ellos volteaban siempre buscando quién era el que los hacía, pero no lograban ver a nadie. Aquel era un susurro emitido por una voz muy grave, gutural. Si era algún idioma o lengua específica, nadie la conocía. No podían distinguir si es que se decía algo en específico, pero todos coincidieron en que parecía que sí, que esa era la impresión que les daba, que se repetían palabras, como si alguien estuviera recitando algo repetidamente, en alguna lengua o idioma que no conocían. Decidieron no despertar a nadie. A final de cuentas no había una amenaza palpable, pero despertaron a quien estaba a cargo para contarle lo sucedido. Le dio un golpe fuertísimo al bromista y le dijo: «Le faltaste el respeto. No sé qué sea, pero seguramente está enojado porque tú le faltaste el respeto». Los gritos comenzaron unas horas después, gritos que venían desde el bosque. La gente comenzó a despertarse. Uno de los soldados, el primero que se levantó, lo hizo de un salto y con los ojos desencajados porque los gritos eran fríos, desoladores. Eran como alaridos. De nuevo gritaban palabras que ellos no entendían, pero ahora estaban seguros entre todos que eran palabras. Lo sabían porque se repetían una y otra vez los mismos sonidos. Los soldados comenzaron a levantarse y a alumbrar la oscuridad de la noche. El militar a cargo les gritaba que apagaran sus luces, pero los soldados querían estar seguros de que no era algún humano. Algunos la apagaban y luego otros la prendían y luego se cambiaban. El que la había apagado lo volvió a prender. Ninguno pudo asegurarse de que era lo que era bien a bien. Parecía que esa oscuridad nebulosa se tragaba la luz de las linternas, alumbrando apenas pocos metros después del campamento. Los soldados, rápidamente y casi sin dirección, se pusieron en posición de defensa, se pusieron hombro con hombro, formaron un círculo dejando la fogata a sus espaldas y con armas en mano apuntando al bosque. Eran personas entrenadas. Uno de los soldados estaba muy alterado, estaba muy nervioso. Gritaba constantemente que era un sueño, que él estaba dormido, porque eso que estaba pasando frente a sus ojos no podía ser posible. Pedía explicaciones a sus compañeros, pero algunos de ellos estaban igual de desconcertados que él, pero él no lo podía entender. Ese mismo soldado, que fue víctima del pánico, dio un tiro al aire, al frente de él, y entonces salió corriendo hacia el bosque gritando: allí está, habrá visto algo, no lo sé. Pero así salió corriendo, según los testimonios de Jaime, y disparando. Los demás soldados cerraron rápidamente el círculo y lo dejaron ir.
Algunos se pusieron rápidamente de acuerdo y cuando los disparos que aquel hombre cesaron fueron tras de él, en su búsqueda, porque su figura se perdió rápidamente en la noche. Lo encontraron apenas unos metros adelante, en posición fetal, su arma tirada a un lado de él, y no batallaron mucho porque siguieron su voz. Lo tuvieron que traer cargando, estaba en estado de shock. Lo encontraron allí hecho bolita en el suelo, en la tierra, diciendo una y otra vez: «Nos ven, nos están viendo, nos ven, nos están viendo». Lo llevaron al campamento y lo dejaron dentro del círculo a un lado de la fogata. Pero entonces algún soldado más dijo: «Allí está, es verdad, allí hay algo». Pero él no perdió el control. Solo apuntó su arma y los demás voltearon rápidamente hacia esa dirección. Jaime cuenta que en ese momento todos empezaron a ver sombras moverse entre los árboles, no solamente donde ese soldado había señalado, sino en los demás, en los alrededores, moviéndose de un lado a otro, como escondiéndose con ganas de que los vean. Entonces, todos al mismo tiempo empezaron a ver lo mismo. Quizás aquellas cosas se acercaron tanto por descuido, quizás se acercaron porque planeaban atacar, o quizás simplemente querían que los vieran, pero el caso es que se acercaron y el caso es que todo mundo empezó a verlos. Los soldados que por un golpe de suerte lograban alumbrar a alguno de aquellos seres rápidamente bajaban la luz. Era imposible verlos por mucho tiempo. Generaban en aquellas personas una sensación muy incómoda. No era solamente miedo, era una sensación de repulsión, de tensión, de incomodidad. Y recuerden que estos eran hombres preparados para muchísimas cosas, para muchísimas situaciones. No eran cualquier persona. Eran soldados y aún así les generaba todas estas sensaciones. Aquellos seres, según Jaime nos cuenta, tenían un cuerpo delgado y alargado. No eran muy altos, pero parecían como una especie de hombre rama, extremadamente delgados, con una piel oscura entre gris y negra. Una piel perfecta para caminar entre la noche sin ser detectados. Tenían una cara muy larga, al igual que su cuerpo. Una cabeza sin pelo, con ojos rojos, brillaban cuando las lámparas los iluminaban. Entonces el soldado a cargo dio una orden rarísima. Gritó: «Dejen las armas y recen conmigo, porque esto no es humano y no le vamos a ganar con armas humanas». Jaime cuenta que él, que no creía en nada sobrenatural, pensaba que era algo que no podían entender, pero no por eso debía ser sobrenatural. Algunos soldados dejaron caer sus armas y comenzaron a rezar. Se hincaron en el suelo. Al poco rato se le unieron otros más. A lo último solo quedó Jaime y otro soldado con sus armas en las manos y ellos de pie, los que se habían resistido a la orden. O quizás su compañero no sabía qué hacer. El caso es que solamente eran ellos dos de pie. Los demás soldados estaban en el suelo, con sus manos unidas y sus ojos cerrados. Todos tenían los ojos cerrados. Entonces Jaime vio de cerquísima a aquel ser. Sus ojos no se habían confundido antes. Eran tal cual lo estaba viendo y lo vio de frente. Eran unos ojos rojos. Vio que su compañero lo tenía montado en la espalda. Aquel ser extraño estaba montado en la espalda de su amigo y él lo estaba viendo, pero su compañero no lo notaba. Y aquel ser tenía sus manos y pies en los hombros del soldado. Jaime se quedó perplejo ante esa visión, no supo qué hacer. Estaba solo, si disparaba podía pegarle a su amigo, no sabía qué hacer. Los demás soldados irónicamente estaban rezando. Las voces se entrelazaban, dejando escuchar apenas algunas palabras ininteligibles. Entonces Jaime vio cómo aquel ser le puso una mano en la cabeza a su amigo y le golpeó 3 veces. Tac, 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 lo tocó. Rápidamente subió y bajó una mano huesuda y delgada y pareció que lo palmeó 3 veces en la cabeza, y él mismo sintió en su cabeza el mismo movimiento. Se agachó rápidamente, volteó hacia arriba, hacia los lados, hacia el suelo, hacia atrás, no vio nada. Volteó a ver a su amigo, quien todavía estaba de pie, pero ya no estaba aquel ser encima. Su amigo también parecía estar buscando los alrededores, como si él también hubiera sentido ese golpeteo en la cabeza. Jaime y el otro soldado inmediatamente empezaron a rezar, se quedaron viendo, tiraron las armas y empezaron a rezar. Jaime cuenta que las pocas oraciones que se sabía se las aventó en poquísimo tiempo, en tiempo récord. Pues imagínese usted esa escena. Un grupo de soldados con las armas tiradas en el suelo, rezando en mitad de la sierra,
Alguno de ellos guardó silencio primero, otro después. Jaime no supo cuándo ni en qué orden sucedió, pero cuando él dejó de rezar, la mayoría de sus compañeros estaban dormidos, tirados en el suelo. Esa noche las guardias no continuaron. Ninguno de ellos pudo explicar el porqué, pero el sueño que les llegó a todos fue muy pesado, fue inevitable. No pudieron sostenerse despiertos y cayeron en un sueño muy profundo todos y cada uno de ellos. Al despertar, acordaron no hablar de lo ocurrido. Esa noche a todos les cambió su forma de pensar. Todos comenzaron a creer en lo paranormal, en lo oculto, pero por el momento no se hablaría más de lo que había pasado. Llegaron al lugar, al sembradío, y tal cual lo había predicho su militar a cargo, el sembradío estaba solo. Destruyeron lo que tenían que destruir y llegaron por ellos unas horas antes del anochecer, justo como estaba planeado. Pero para Jaime la pesadilla apenas comenzaba, porque al volver a casa ningún lugar le parecía seguro. Las noches, sin importar en dónde las pasara, le parecían un infierno. Se despertaba a cada ratito. Escuchaba los susurros en cualquier lado que estuviera. Esos mismos susurros guturales que escuchó en la sierra los empezó a escuchar ahora acá, en su casa, en el carro, en el trabajo. Podía ser en mitad del día en el supermercado, podía ser en medio del desayuno junto a sus compañeros. Siempre se hacían presentes. Se despertaba a mitad de la noche con la seguridad y la sensación de que algo estaba parado en los pies de su cama. En la noche parecía ver en la oscuridad aquella figura de la sierra, pero al encender las luces, la figura se había ido. Pero en varias ocasiones él se le quedó viendo muy bien antes de encender las luces, y en algunas otras ocasiones la vio moverse. La escuchó susurrar. No era su imaginación. Él estaba seguro de que era real lo que estaba viendo, pero que desaparecía con la luz. Comenzó a dormir con la luz encendida. Remedio sencillo. Pero entonces empezó a ver aquel ser en los espejos de su casa, en los espejos de su carro, y los susurros, por supuesto que no se habían ido, seguían atormentándolo. Bueno, tengo que decirlo tal cual Jaime lo dijo. Se estaba volviendo loco, y no es para menos. Imagínese usted estar viviendo algo así. La presión era demasiada. Pero ¿saben que las cosas subieron de tono aún un poquito más? Porque en su casa las cosas empezaron a caerse de las repisas. Los libros a salir volando de los muebles donde él los tenía guardados. Las fotos que colgaban de su pared se caían, y se caían a metros de distancia. Los fenómenos se incrementaron poco a poco en intensidad y fuerza. Intentó hablar con sus compañeros, pero ninguno le hacía caso. Le recordaban que habían acordado no hablar de eso. Bueno, uno de ellos sí lo escuchó. ¿Recuerdan aquel hombre que, junto a él, permaneció de pie? Él estaba pasando exactamente por lo mismo que Jaime. También estaba siendo perseguido y atormentado. Jaime, al platicar con aquel hombre, confirmó que no era su imaginación la que creaba esas imágenes, esos susurros ni esos escenarios. Era algo real. Entonces fue cuando Jaime decidió buscar ayuda. Primero intentó buscarla en la iglesia, pero los sacerdotes le repetían lo mismo. Palabras más, palabras menos, le decían cosas como: hay cosas que no se olvidan fácilmente. O debe de ser tu imaginación jugándote una broma. Tranquilízate, ven a misa y poco a poco sanarás. Para él ninguna de esas palabras le ayudaron, así que siguió buscando y encontró a un brujo que, según lo que le había dicho, prometía ser la persona indicada para ayudarla. A Jaime le dio muy buena espina porque, en cuanto llegó con aquel señor, se le quedó viendo de pies a cabeza y luego le puso una mano encima, en su cabello. Le bajó la cabeza un poquito como queriendo verle la coronilla y le dijo: «¿Estás marcado, muchacho? ¿Dónde te metiste?» El brujo le dio instrucciones muy claras, le dijo que debía acudir a varias sesiones. Le hizo varias limpias, varios rituales, estuvo meditando junto a él, rezaron juntos, y un día le dijo el brujo que Jaime debía volver a donde todo comenzó, aquel punto de la sierra, o algún lugar cercano mínimamente. Debía llevar una ofrenda y pedir perdón. Jaime así lo hizo. Investigó dónde habían llegado, hizo un plan y se encaminó solo. Tardó varios días en llegar hasta el lugar donde, según él, era donde se había encontrado aquellos seres por primera vez. Encendió un fuego y esperó la noche. Se sentó a ver la luz de la fogata. Después de un rato sacó una bolsa. Todo lo llevaba preparado. Sacó un puro también. Lo encendió y empezó a fumarlo.
Sacó una botella de licor. Le dio un buen trago, y con el segundo trago se enjuagó la boca y le escupió al fuego. Después empezó a echar el humo del puro también a las llamas. Sacó una navaja y se cortó la palma de la mano. Dejó caer unas gotas de su propia sangre en la fogata y dijo: no fue mi intención ofenderte, me disculpo. En esos momentos, la sierra se puso silenciosa. La noche se tragó las palabras de Jaime, como si todos los sonidos de la noche se hubieran aquietado de repente. No se oían hojas, no se oía viento, no se oían animales, no se oía nada. Jaime levantó la vista del fuego y a lo lejos pudo ver la figura, esa que había visto montada sobre su amigo, perdiéndose en la noche, alejándose de él. Le tomó también varios días volver, pero se sintió mucho más liviano. Se sentía como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Desde esa noche la vida de Jaime, si se puede decir de esta forma, volvió a la normalidad. Él ahora cree muchísimo en esos temas, se los toma muy en serio, y cuando escucha que alguien se burla de los testimonios de los demás, cuenta su propia historia. Siempre la termina igual: nunca más los volví a ver, pero en mis sueños aún escucho esos horribles susurros. De parte de Jaime solo me queda decirle gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olviden que si quieren escuchar su relato en este canal, pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com. Nosotros nos pondremos en contacto con usted para afinar detalles. Le agradecemos, por supuesto, su confianza. ¿Qué le ha parecido este relato? Me imagino que en lugares aislados tan llenos de energía natural, de energía tan pura como lo puede ser la que hay en la misma tierra, tierra que aún no ha sido conquistada por el hombre, debe haber muchísimos fenómenos que no podemos entender. ¿Ha vivido usted alguna experiencia parecida? Cuénteme su opinión, por favor. Se lo voy a agradecer muchísimo. Lo valoro. Voy a aprovechar este relato para hacer un anuncio. Estamos organizando una dinámica que incluirá primeramente a los habitantes de la orilla del miedo que residan en el país de México. Estén atentos, por favor, al grupo de Facebook que tiene este mismo nombre, La Orilla del Miedo. Si no se ha unido, únase, porque será por ese medio donde publicaremos algunos regalos que vamos a enviar y la forma en que los habitantes afortunados serán seleccionados. Terminado el anuncio, me gustaría preguntarle si usted, al igual que yo, va a poner más atención cuando esté solo en algún campamento. Va a poner atención a la oscuridad que lo rodea, porque recuerde que, aunque usted no pueda ver algo, no significa que no esté allí. Soy Grillo Villegas y espero que haya pasado un rato agradable junto a un servidor. Quiero agradecerle por escuchar y agradecerle también por compartir este contenido con quien usted crea que lo puede disfrutar. Gracias por acompañarme este ratito y, si usted gusta, estimado habitante, lo estaré esperando en el próximo episodio, aquí en La Orilla del Miedo.